Amados hermanos, bienvenidos a la transmisión del servicio de oración en línea de la Iglesia Gracia Soberana en el Día del Señor. Somos una comunidad de creyentes, salvados por gracias, que vivimos para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra regla de fe y conducta. En medio de estos tiempos especiales, es un gran privilegio para nosotros el poder estar unidos adorando al Señor hoy, juntos desde nuestros hogares, a cada hogar una familia, un templo. Hermanos, para nosotros es un privilegio poder estar compartiendo este día con ustedes. Quiero compartir junto a mi esposa una lectura bíblica. Amén. Daremos lectura en el libro de Romanos, en el capítulo 5, del 1 al 6, en el nombre de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Le agradecemos al Señor, mis hermanos, de poder estar compartiendo este día con ustedes en esta mañana. Decirles que les extrañamos grandemente como familia, les extrañamos como hermanos. Ya llega el tiempo que podemos compartir juntos, mis hermanos. Como hablaba Pablo, la esperanza. Esa esperanza que solamente en Cristo podemos tenerla. Mi hermano, queremos gozarnos esta mañana en el servicio, en la predicación que luego mi pastor va a estar instruyéndonos en la palabra del Señor. Quiero agradecerle al Señor. Quiero invitarles también a esta hora que podamos, mis hermanos, tener un tiempo de oración. Queremos pedir que ustedes estén orando por nosotros y nosotros por ustedes, para que así juntos, mis hermanos, podamos entender que tenemos una sola esperanza, que es Cristo Jesús. Quiero orar también, mi hermano, por mi hermana Elizabeth, orar, mi hermano, por mis hermanos ancianos de la iglesia, orar por aquellos que están en los hospitales conectados a la máquina, por los que están ahí en las calles, en los cordones sanitarios, mi hermano, orar por cada uno de ellos, orar por ellos, mi hermano. Quiero invitarles que oremos juntos. Muy amado Padre, Señor de la gloria, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu misericordia, Señor, y por permitirnos poder compartir en esta hora de esta bendita, Dios mío, Señor, y hermosa oportunidad que tenemos, Dios mío, de poder orar a través de esta plataforma, mi Señor. Muchas gracias, Padre eterno, porque tú eres el único que traes paz, fuerza, consuelo, Dios mío, en nuestras vidas. Te ruego por nuestros hermanos que están enfermos, que están decaídos de la fe, que están, Padre amado, padeciendo enfermedades. Te ruego por mi hermana Elisa, Padre amado, de Álvaro Martínez, Dios mío, Señor. Te ruego por los que están en los hospitales, en las cárceles, por las peticiones, Padre eterno, Señor. Pedimos por cada una de aquellas cosas, Dios mío, que tú no estás en nuestra mente. Señor, entendemos que por tu palabra, Dios mío, antes que mi palabra esté en mi boca, tú ya la sabes, Padre eterno. Por eso clamamos a usted, Dios mío, Señor, sabiendo que usted provee todas las cosas. Bendíganos, Dios mío, Señor. Y haga usted, Dios mío, a través de su poder, que esta pandemia sea erradicada de esta tierra, sea echada fuera de esta tierra, Dios mío, Señor, para poder así, poder reunirnos un día junto a mis hermanos. Señor, bendígale grandemente. Te pedimos una bendición especial para cada uno, mi Señor. Te lo ruego todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estimados hermanos, agradecemos al Señor esta oportunidad de poder estar por esta plataforma, saludándole a ustedes y diciéndole, mis hermanos, que el Señor de tal forma nos amó, que no ha escatimado nada por nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente. Gocémonos en la palabra del Señor esta mañana. Él me sostendrá.
Buenos días, amada iglesia. Me ha tocado hoy leer un devocional, ¿cierto? Y quiero invitarles, ¿cierto?, a leer junto conmigo lo que dice en el libro de Números, en el capítulo 6, del versículo 22 al 27. Dice así la poderosa palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amada iglesia, esto es palabra del Señor.
Buenos días, amada iglesia. Qué gozo el poder estar juntos. Es una bendición el estar nuevamente reunidos de esta manera virtual a través de las plataformas que tenemos a disposición para poder compartir la palabra del Señor y estar luchando por ser iglesia en medio de estos tiempos difíciles. Es una bendición ya llegar al último sermón de nuestro recorrido por la carta a los Colosenses y quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor, que vamos al capítulo 4 del versículo 15 al 18 y leemos lo que allí está escrito. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Le invito a tener un momento de oración. Señor, vamos ante tu presencia, agradecidos porque tú nos permites estar nuevamente frente a tu palabra. Tu palabra, Señor, que es vida, Señor, que tu palabra que es fortaleza, que es fuente de sabiduría, mi Dios. Es, Señor, la autoridad superior en todas las cosas para que tu iglesia, Señor, y para que los hombres vivan según tu voluntad. Prepara nuestros corazones para recibirla, Señor. Prepara nuestras mentes. Prepara, Señor, nuestra disposición para obedecerla. Ayúdanos, mi Señor, a esta hora para que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen y entendamos la gloriosa bienaventuranza que es estar oyendo tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amada iglesia, ya hemos llegado al final de nuestro recorrido por la carta de Pablo a los Colosenses. Con este llevamos 20 domingos escuchando diferentes mensajes que nos hablan acerca de un tema central, que es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y cuando el apóstol ya ha llegado hasta el punto de su despedida, hermanos, encontramos más que solo palabras corteses, más que solo palabras, hermanos, de buena educación, hasta donde hemos llegado en esta despedida de Pablo, que la iniciamos hace 2 domingos atrás, hermanos. Hemos encontrado gloriosas verdades que alientan el corazón de la iglesia, porque la visión del apóstol es que Cristo es el todo en todos, que en Él estamos completos, y esa verdad no podía estar ausente aún en las últimas palabras del apóstol a los Colosenses. Si quisiéramos hacer un recorrido panorámico de la carta, podríamos bosquejar lo que hemos oído de la siguiente manera. En el capítulo 1, hermanos, el apóstol nos dice quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. Y con esto comprendemos la supremacía de Cristo en su persona y en su obra. Y si entendemos la supremacía de Cristo, hermanos, entenderemos que Él es suficiente para crecer en la gracia y en comunión con el Padre. En el capítulo 2, Pablo defiende esa idea contra las enseñanzas falsas que estaban propagando los falsos maestros al interior de la iglesia y que buscaban socavar la verdad de que los creyentes están completos en Cristo y que contradicen la realidad de la supremacía del Señor y Salvador. En el capítulo 3 avanzamos hasta el capítulo 4, ¿cierto? Del capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 6, en un tema importante, hermanos, muy particular. Es la aplicación, es donde Pablo aterriza todas las verdades teológicas acerca de Cristo a la vida cotidiana del creyente, hermanos, y las aplica a 5 áreas de la vida de los hermanos, de la vida de la iglesia. Los aplica primero al corazón del creyente y a nuestra propia relación personal con Dios. Luego lo aplica al área de la congregación local, cómo nos llevamos y cómo trabajamos los unos con los otros. Y luego también aplica esas verdades al área de nuestro hogar y nuestra vida familiar. También, hermanos, aplica las verdades de la supremacía de Cristo en lo que es a nuestro ámbito de laboral, a nuestras relaciones, a nuestra vocación, hermanos. Y finalmente lo aplica a nuestra actitud y relación con el mundo. En la parte final vemos cómo el corazón de Pablo es un corazón agradecido hacia los hermanos que le colaboran y que están acompañándole allá en sus prisiones. Ve la riqueza que implica, que significan los hermanos. Él ve, hermanos, lo glorioso que es tener gente que está acompañándole. Y con eso aprendimos, hermanos, de que la fidelidad es el elemento definitivo que califica a los creyentes. Ya ahora, al terminar, él dirige sus saludos personales a un grupo de hermanos que da la impresión que él ha tenido la oportunidad de tener una relación con ellos. Se ve muy afectuoso hacia ellos y seguramente los conoció cuando él desarrolló su ministerio en la ciudad de Éfeso, que estaba relativamente cerca a Colosas y a la Odisea y a Hierápolis, si ustedes se recuerdan, hermanos. Y seguramente él desarrolló una relación muy estrecha y un entrañable afecto hacia estos hermanos. Podemos distinguir en estas salutaciones personales la preocupación de Pablo por la iglesia,
que la preocupación por la iglesia sigue presente aún mientras Él se está despidiendo de ella. Él los exhorta, hermanos, a ser diligentes en el conocimiento de la verdad, a ser comprometidos con el ministerio y a confiar y a descansar en la gracia del Señor. Amados, podemos ver que para Pablo la iglesia no es un grupo de extraños. Cada uno de ellos es de alta estima en su corazón. Él no lo ve como números, no lo ve como una masa, él no ve la multitud, él ve individuos, ve personas particulares, ve personas, hermanos, que necesitan palabras individuales de aliento, de instrucción y amonestación. Pablo está preocupado sinceramente por esta gente, está preocupado realmente por esta congregación. Él posterga las preocupaciones personales. Es un hombre que está en la cárcel, que no sabe lo que ocurrirá con él, pero él, hermanos, pone en primer lugar la preocupación por otras personas, su preocupación por los hermanos que son parte de la iglesia del Señor. Y en esto, hermanos, podemos ver de que esto es lo importante, de que Él está en esta despedida también estableciendo un desafío justamente que nace de esta preocupación por la iglesia y que nosotros necesitamos considerar para que en este siglo del individualismo, para que en estos tiempos del distanciamiento, hermanos, nunca perdamos de vista la visión que Cristo tiene de su iglesia. Para que, hermanos, veamos cómo Cristo ve a la iglesia aún en estos tiempos difíciles y que se manifiesta a través de las palabras de Pablo. Debemos aceptar el desafío, hermanos, de cuidar y alentar a la iglesia del Señor. Todo esto con una visión constante de la gracia del Señor, siendo diligentes en el conocimiento de la verdad, siendo comprometidos con el ministerio, descansando en la gracia del Señor. Pablo ha insistido en demostrar su amor por la iglesia a través de una efusiva forma de enviar saludos a los hermanos. Verso 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Él pide con interés real que los hermanos de Colosas transmitan luego saludos a los hermanos de la Odisea, una ciudad que estaría a unos 16 kilómetros de distancia de Colosas y que sin duda tiene un origen común con esta iglesia a la cual él está escribiendo. Posiblemente ambas iglesias son el fruto del ministerio de Pablo en Éfeso. Y Pablo anima a los hermanos a cuidar ese vínculo que tienen entre ellos, a que se esfuercen por cultivar siempre la comunión. Pablo ya había encargado a Tíquico y a Onésimo de que explicaran la carta, que la leyeran delante de la iglesia, y sin duda ellos tendrían que pasar por esta iglesia, pero Pablo le pide a la congregación, a cada hermano de la congregación, que se hagan responsables de hacer saber a los hermanos de la Odisea de que él les envía saludos. Hermanos, y esto quizás pareciera no ser tan importante, resulta intrascendente, sin duda, hermanos, para estos tiempos, decir, oye, te mandaron saludos, resulta algo como tan banal, como tan sin importancia. Pero hermanos, saber de que Pablo enviaba saludos es algo importante, porque es una expresión valiosa, sobre todo en aquellos tiempos, hermanos, que demuestra un afecto sincero, demuestra un entrañable amor por los hermanos, demuestra, hermanos, de que Pablo desea y tiene la intención de que los hermanos en la Odisea sepan cuán importantes son ellos para él. Con esto se hace evidente una verdad que debemos cuidar, queridos hermanos, que debemos siempre luchar por mantener, que debemos esforzarnos por conservar. Y es, hermanos, de que lo importante no es tanto el ministerio en sí, sino las personas a las cuales también se les ministra. Hermanos, lo trascendente no es tanto la organización, sino aquellos que la componen, el remanente del Señor. Y todo ministerio que no esté preocupado por las personas, por los individuos, hermanos, carece de valor. Porque de nada sirve predicar si no amamos a quienes predicamos. De nada sirve, hermanos, enseñar si no amamos a quienes enseñamos. Hermanos, porque debemos ver a aquellos que están frente a nosotros, debemos ver a aquellos que están al lado de nosotros, como esos individuos que fueron escogidos por Dios el Padre y por quienes Cristo dio su sangre de forma particular y específica. Luego Pablo envía saludos a una hermana, a Ninfa, y menciona y a la iglesia que está en su casa. Esto, hermanos, quizás nos da a entender de que había una hermana de una posición acomodada, que tenía una casa lo suficientemente grande para acoger a los hermanos que se congregaban en la Odisea. En el desarrollo de la historia de la iglesia, nosotros si pudiésemos recordar el libro de Hechos, los hermanos comenzaron a reunirse para adorar al Señor primero en las sinagogas y en el templo en Jerusalén.
Pero cuando comenzó a crecer la hostilidad de los judíos hacia los creyentes, hermanos, ellos debieron empezar a idear formas diferentes para poder mantenerse juntos, y lo hacían en la casa de los hermanos. Y esto se mantuvo así hasta aproximadamente el siglo III después de Cristo, cuando fue que se comenzaron a construir edificios exclusivos, especialmente dedicados para la adoración. Dios usó, hermanos, en el principio de la historia de la iglesia, la hospitalidad para mostrar el diseño que Él tenía reservado para el desarrollo de la vida de su iglesia. Que los hermanos estén reunidos, que los hermanos estén juntos. Lo vemos en Filipos con Lidia, hermanos, que también fue una mujer de posición económica bastante prominente que puso todos sus bienes al servicio del Evangelio. Lo vemos también con Priscila y Aquila en Éfeso, y luego cuando Pablo es apresado en Roma, ellos viajan a Roma y la casa que compran en Roma también la ponen a disposición de la iglesia. Lo vemos acá, hermanos, en Colosas. Si nosotros vamos a la epístola de Filemón, nos damos cuenta que Filemón, un hermano de la iglesia, ponía su casa como el centro de reunión de los santos. Hermanos, sin duda, aparte de ser casas suficientemente grandes, aparte de que estos hermanos tenían quizás los recursos económicos, podemos ver de que ellos tenían un corazón transformado de una manera poderosa, porque no solo ponían sus bienes materiales a disposición de la iglesia, con eso también demostraban de que tenían la capacidad de aceptar bajo su mismo techo a personas de diferentes clases sociales, a personas de diferentes trasfondos culturales, a personas de diferentes nacionalidades. Hermanos, sin duda esto es una evidencia de la obra del Espíritu Santo que movía a los creyentes a poner toda su disposición al servicio de la iglesia. Lo hacían con sus bienes, lo hacían con su corazón. Ellos de esta manera ayudaban al ejercicio de la unidad, ellos ayudaban al ejercicio de la comunión, ellos, hermanos, propiciaban la adoración. Por eso, hermanos, la vida de la iglesia siempre debe practicarse en comunidad, debe practicarse uniendo a creyentes, reuniendo a los creyentes espiritualmente y fíjese usted también físicamente. Por eso, hermanos, si algo hay que cuidar en este tiempo en la iglesia y en estas circunstancias puntuales es a acostumbrarnos al distanciamiento. No podemos acostumbrarnos al distanciamiento, no podemos normalizar, hermanos, el estar separados, porque esa no es la idea del Señor. Hermanos, no debemos pensar que no importa si nos reunimos o no. Es importante que nosotros entendamos de que el estar reunidos no es una imposición de hombre, no es para que el pastor pueda controlar mejor, no es para facilitarle la pega a los ministros, sino que corresponde a una obra, a un diseño que procede de Dios para su iglesia. Hebreos capítulo 10 del verso 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Luego Pablo en el verso 16 insta a los hermanos a que intercambien las cartas entre ellos. Al parecer, hermanos, debe haber existido una carta que Pablo también le escribió a la iglesia de la Odisea, pero por una cosa de soberanía divina, hermanos, el Espíritu Santo dispuso de que esa carta no estuviese incluida en el canon bíblico. No sabemos nada de ella y tampoco vamos a dedicarnos a especular sobre ella. Lo importante, hermanos, es de que en estos tiempos, sin duda, en que no existía la Biblia, en que no todos los hermanos disponían de una aplicación para leer la Biblia, ni tenían la Biblia siquiera en papiros, no tenían, hermanos, todas las escrituras a su disposición, una carta apostólica era un tesoro valioso. Era algo realmente importante para la iglesia, y cuando llegaba una iglesia, cuando llegaba la carta de algún apóstol, era realmente un evento, hermanos. Era un momento en que todos se congregaban a escuchar la lectura de la carta, y luego los creyentes se dedicaban a hacer copia de esas cartas y las hacían circular por las diferentes iglesias, hermanos, que ellos tenían cerca. Y eso, hermanos, de una u otra manera propició a que las cartas se estuviesen al alcance de los estudiosos, para que nosotros hoy día también podamos ir a ellas y aprender de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, esta instrucción es extremadamente importante. Pablo sabe que la verdad de Dios es útil. Pablo sabe de que la palabra del Señor es poderosa y que solo ella es capaz de forjar creyentes firmes y sólidos que soportarán pruebas, que soportarán persecuciones, que resistirán las herejías, que discernirán la verdad. La iglesia nunca puede prescindir de la palabra de Dios. Imagínense usted, hermanos, que nos reunamos un día en el templo y que digamos: cierren sus Biblias, no la vamos a leer hoy. ¿Qué sería aquello? ¿Qué sería esa reunión si no tuviésemos nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones abiertos hacia ella y que no se leyera, hermanos? Realmente sería algo
cualquier cosa menos un culto de adoración al Señor, hermanos. La forma más eficaz de cuidar la iglesia es siendo diligentes en la lectura y en la exhortación de la palabra de Dios a los hermanos. Y esto haciéndolo con toda precisión y con toda solicitud. La palabra de Dios es poderosa para construir a la iglesia de Dios. A través de ella somos lavados, somos limpiados. Dice, hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 5. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, vea usted la expresión bienaventurado los que oyen, bienaventurado el que lee. ¿Qué cosa? La profecía, la escritura, la palabra del Señor. Nunca debe faltar la lectura de la palabra del Señor en la reunión y en la vida de la iglesia. Y cada creyente debe madurar en la apreciación de la predicación. Debemos, hermanos, saber que los que leen y los que oyen la palabra de Dios son bienaventurados. Por eso, cuán urgente se hace mantener esta práctica para la salud y la vida de la iglesia. Luego, hermanos, al continuar su despedida, Pablo en el verso 17 cambia radicalmente de tema y dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Al llegar al verso 17, hermanos, encontramos un cambio abrupto en las palabras que Pablo viene entregando. Y esto, hermanos, ahora entrega una instrucción con relación a un varón llamado Arquipo, que él debe recibir de la iglesia palabras que le hagan entender de que él debe mirar, que él debe cuidarse, que él debe esforzarse en cumplir el ministerio que recibió en el Señor. No tenemos mucha información acerca de Arquipo, pero si nosotros vamos a la carta de Filemón, podemos encontrar lo siguiente en el saludo de Pablo hacia este varón a quien le está escribiendo. En el verso 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Al ser esta una carta personal, una carta íntima de Pablo a Filemón, este saludo da a entender de que Arquipo entonces debiera ser alguien de la familia de Filemón. Seguramente nombra a Apia, que era la esposa de Filemón, y Arquipo da a entender de que Arquipo entonces viene a ser un hijo, el hijo de Filemón. Y por lo tanto un joven, pero además es identificado como Pablo, como nuestro compañero de milicia, ¿cierto? Y expresión que también él usa para referirse a Timoteo. Y nosotros sabemos de que Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, hermanos, seguramente este joven Arquipo, hijo de Filemón, también era el pastor interino de la iglesia de Colosas, que se mantenía allí ministrando en la iglesia mientras Epafras, ¿cierto?, había ido a Roma a dar el reporte acerca de la iglesia a Pablo. Pablo manda a la iglesia a que la iglesia le diga a Arquipo que cumpla su ministerio. Algunos leen esto como una especie de reprensión, pero la verdad, hermanos, es que en esta orden hay una intención de afirmación para un joven que está sobrellevando una labor que es difícil. Consideremos que la iglesia está pasando por tiempos, hermanos, de conflicto. Consideremos que la iglesia está pasando tiempos de angustia, que está siendo acosada por falsos maestros. Hermanos, de que en el aire ya se percibe una latente persecución. Y el pastor principal de la iglesia está lejos en ese momento, está en Roma. Y considere usted lo difícil que tiene que haber sido para un hombre como Arquipo, un joven como este varón, sobrellevar la carga del ministerio. Hermanos, por eso nosotros debemos entender de que Pablo le dice a la iglesia, recuérdenle a este joven, recuérdenle al pastor de su iglesia, de que él no está allí por voluntad propia, sino que ese ministerio le fue entregado en el Señor, emana de la voluntad y la soberanía de Dios, hermano. El ministerio es algo difícil, es algo que no se puede sobrellevar solamente afirmado en las fuerzas del hombre, es una labor que no descansa en la capacidad humana. El ministerio, diaconía, el servicio en la iglesia no procede de hombres, sino que del Señor, y eso se le debe recordar a este joven. Y eso, hermanos, sin duda es muy importante, de que la iglesia lo asuma como su responsabilidad. Ellos deben sostener a su pastor, ellos deben alentar la vida de este joven, no solamente enfocarse en criticar, en quejarse, no con la arrogancia de empleadores que le exigen a un empleado, oye, haz bien tu trabajo, sino que como hermanos que animan a otros diciéndole que lo que está haciendo es una designación divina, que él está allí por voluntad del dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia. Lo que Arquipo debe recordar constantemente es que la labor que desempeña la ha recibido del propio Señor Jesucristo.
Y es importante recordar siempre que el ministerio cristiano, hermanos, es un don y un llamamiento en Cristo. No es una profesión elegida arbitrariamente por el propio ministro. Y esta es la razón principal por la que el ministro debe dedicarse a ella con total entrega y fidelidad. Debe dedicarse a predicar el evangelio, a enseñar la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En una frase, cumple tu ministerio. Y esta es la razón también por la que a veces es muy común de que el ministro se vea sobrepasado, se sienta cansado y con un ánimo titubeante. Hermanos, sufrir por causa del ministerio no es como cuando alguien enfrenta dificultades por una labor que asume por propia elección y por la cual recibe beneficios económicos y por la cual recibe diferentes recompensas. Hermanos, es diferente, muy diferente. Hermanos, cuando alguien dice, yo escogí ser abogado, me pagan por ser abogado y si tengo problemas por ser abogado, bueno, tengo que sobrellevarlo, es parte del trabajo. En cambio, el ministro no está allí porque él escogió ser ministro, no está allí por la recompensa material que le significa ser ministro, sino que está allí porque el Señor lo convocó. Y sin duda esto hace que las cargas sean más difíciles de sobrellevar, sean más difíciles de soportar, hermanos, y por eso se desarrolla muchas veces ese abatimiento del corazón, porque sabe de que está en un lugar que nunca pensó estar, pero que no podía decirle que no al Señor, hermanos, y eso es una lucha, una batalla constante. Estoy en un lugar que yo no pedí, pero cuando me llamaron a estar aquí, ¿cómo iba a decirle que no? No podía decir que no. Tenía que guardar mi corazón, mis intereses y mis deseos y de obedecer. Sin duda, hermanos, los pensamientos del equipo tienen que haber sido, yo no pedí esto, ¿por qué debo soportarlo? Pero nuevamente la idea de la supremacía del Señor aparece, hermanos. Es el Señor el que imparte el ministerio y ese debiera ser el antídoto que se aplica cuando venga ese desánimo, y quien es responsable de aplicarlo es toda la iglesia. Es toda la iglesia. Ellos deben decirle al equipo, cumple tu ministerio. Entonces la iglesia es desafiada a tomar una actitud cristiana hacia aquel quien les está dirigiendo. No deben quedarse mirando como el siervo del Señor está abatido por la exigencia del ministerio. Pablo deliberadamente los involucra en esta misión. Ellos tienen que decir, sigue adelante. La labor que estás tratando de desarrollar te fue dada por el Señor y la estás desarrollando con su poder. Por lo tanto, atiende tu ministerio a fin de cumplirlo con fidelidad. La murmuración y la ingratitud, hermanos, sirven para hundir aún más al ministro de Dios. La gratitud y la exhortación sirven para estimularlo y animarlo. Evidentemente, toda la iglesia es beneficiada cuando la iglesia participa y practica esto. Porque sin duda, hermanos, somos todos un mismo cuerpo. Y finalmente nos encontramos con la despedida de Pablo, con la salutación final, donde Pablo dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo, antes de terminar, quiere hacer evidente la autenticidad de esta carta. La mayoría de las veces Pablo recibía la ayuda de un amanuense o un secretario que escribía por él. Pero aquí Pablo, hermano, está diciendo que él mismo en persona está escribiendo esta carta y él la firma y certifica con esto, hermanos, de que él es el autor, para que la gente no tenga miedo de que sea una carta falsificada, como ya había muchas en ese tiempo circulando al interior de la iglesia. Quiere que Pablo, que la iglesia sepa cuál es su verdadero pensamiento en torno a las verdades del evangelio y a las cosas que están pasando. Y elimina, hermanos, así la posibilidad de que la iglesia sea engañada. Pero también con esto Pablo quiere expresar su cercanía y su íntimo afecto para con la iglesia. Y en su despedida él pide a los hermanos que se acuerden de sus prisiones. Pablo dice, acuérdense de Pablo y acuérdense de que Pablo está en cadenas, acuérdense de que Pablo está en prisiones. Ahora con esto él no quiere despertar la lástima en los hermanos, él no quiere tener autocompasión hacia sí mismo. No quiere, hermanos, que miren de que pidan al Señor que saquen mi vida de la cárcel. Recuerde que ya dijimos, la oración de Pablo era que el Señor le diera poder, que el Señor lo capacitara para que el evangelio aún en las prisiones pueda correr y ser glorificado, para que allí la verdad sea predicada. Pero también, hermanos, con esto Pablo recuerda que es necesario que los hermanos sepan que hay un costo en seguir a Cristo. El camino del evangelio no es fácil y esas cadenas, esas prisiones son el testimonio, hermanos, de lo que el mundo piensa del evangelio y lo que el mundo siente por los ministros del evangelio, hermanos. Debemos tomarnos entonces con seriedad y madurez el asumir nuestro llamamiento.
Con esto también Pablo demuestra que no solo los débiles y los nuevos en la fe necesitan que oren por ellos. Pablo le dice que él necesita la oración intercesora de su iglesia. Él necesita de que los hermanos oren por él, porque la oración de sus hermanos son preciosas para él. Hermanos, cuando decimos que oramos por alguien, o cuando alguien escucha y esta necesidad, hermano, estoy orando por ti, sin duda eso llega como un consuelo, un bálsamo al corazón herido. Y Pablo, hermanos, ya lo valora de esta manera. Y la última frase de su despedida son 5 palabras, o un grupo de palabras muy estrechas que son maravillosas para la iglesia. Dice Pablo desde el principio de la carta, cuando explicaba la supremacía de Cristo, de entender de que hay un elemento en Dios, un atributo de Dios que es el que propicia de que la iglesia llegue a ser iglesia. Nunca fue la capacidad ni la habilidad humana. Nunca fue la inteligencia del hombre. Y Pablo lo repite, mantiene esta idea al final de la carta cuando dice, la gracia del Señor sea con vosotros. Y lo afirma, lo sella con un potente amén. Así es una verdad irrefutable. La gracia del Señor sea con vosotros. Hermanos, nunca fue la habilidad, nunca fue la capacidad, nunca fueron las obras las que Dios consideró para salvar y hacer de estos hombres paganos su iglesia, siempre fue la gracia del Señor. Esa gracia específica que se derrama sobre los escogidos de Dios en Cristo, que es, hermanos, la obra que Dios hace para salvar a los hombres para la eternidad. Por aquella gracia Dios ha ido capacitando a sus hijos para compartir, según la misma epístola de los Colosenses, la herencia de los santos, hermanos, que a través de esa gracia han sido librados del dominio de las tinieblas y han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, hermanos, que a través de esa gracia han sido perdonados sus pecados y han sido reconciliados con Dios mediante la cruz en Cristo. Y ahora esa misma gracia es la que sostiene a los creyentes en el camino. Hermanos, es la gracia la que alienta sus corazones, es la gracia lo que los une en amor para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad del verdadero conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. Y por esa gracia ellos permanecen arraigados firmemente en Cristo y son permanentemente edificados y confirmados en su fe. Hermano, en estas 5 pequeñas palabras finales está la base de la fe y del poder de la vida cristiana. Y sin duda demuestra que él mismo, aún en sus prisiones, Pablo en sus prisiones se mantiene, hermano, y es afirmado, es sostenido por esa misma gracia que hace casi 30 años atrás apareció en su camino cuando él iba a perseguir creyentes, que lo derribó, que lo dejó ciego, pero que luego lo levanta como un hombre nuevo. Esa misma gracia lo sostiene allí en la cárcel, hermanos, porque por gracia empezamos, por gracia continuamos y por gracia terminamos. Bendito sea el Señor. Siempre ha sido la gracia del Señor presente en nuestras vidas. Cuando Pablo recordaba sus cadenas, no era una contradicción en su afirmación de que estaban completos en Cristo y que estaban plenos en Cristo. Hermano, es la verdad de que él ya era un hombre pleno. Pablo afirma, yo estoy pleno, a mí no me falta nada. Pero Pablo, estás prisionero, Pablo, estás preso, pero no me falta nada. Porque mi verdadera plenitud no son mis circunstancias, es Cristo. Estoy libre en Cristo, aunque en este momento esté preso. La vida verdadera, la paz verdadera, la seguridad verdadera, la plenitud verdadera, no son mis bienes, es Cristo. Y cuando miramos a veces el camino de la fe, podemos percibir de que es angosto y muchas veces difícil de continuar, hermanos. Pero la gran diferencia está en que no caminamos por vista ni nos sostenemos en nuestra habilidad. La vida cristiana tiene un punto de partida y este es la gracia del Señor. Hermanos, en el camino somos sostenidos por la gracia del Señor y cuando lleguemos a la meta final y entrando a la nueva ciudad, a la ciudad donde está Cristo, hermanos, en los cielos, allá, hermanos, se nos recordará nuevamente de que por gracia estamos llegando a ese lugar. Hermanos, veamos el poder transformador del Evangelio. Veamos cómo tiene poder Cristo para cambiar las cosas. Hermanos, esa gracia está activa siempre en la vida del creyente. Esa es la gracia, hermanos, que transformó a Onésimo, que restauró a Marcos, que levanta a Tíquico, que potencia a Epafras, que sostiene a Pablo, que une a gentiles con judíos. Hermanos, que une a esclavos con amos. Bendito sea el Señor. Hermanos, que restaura familias, esa gracia que hace que el esposo ame a su esposa y que la mujer respete a su marido y que ambos den su vida por sus hijos.
Bendito sea el maravilloso evangelio, bendito sea el poder transformador del evangelio, bendito sea esa gracia soberana del Señor que actúa constantemente en la vida de la iglesia y por la cual, hermanos, somos plenos, somos bendecidos y estamos completos. Bendito sea el Señor. Esta epístola siempre nos debe recordar que los cristianos son salvos, no por su propia sabiduría, no por su propio esfuerzo o su propio poder, sino solamente como el resultado del inmerecido amor de Dios dado, manifestado en Cristo. La sabiduría, el discernimiento, la fuerza, la victoria sobre la tentación y todas las virtudes cristianas son producto de la gracia del Señor. Y esta es la maravillosa gracia de Dios en Cristo. Pablo les pronuncia a los creyentes de Colosa al terminar, hermanos, su epístola. Y a nosotros hoy nos afirma de que somos plenos, de que no nos falta nada, de que estamos completos, de que Cristo es superior, de que Cristo es suficiente, de que Él es el tesoro de la iglesia, de que estamos unidos a Él, de que somos uno con Él y que estamos completos, absolutamente completos en Cristo. Si una verdad ha de resonar en estos tiempos, hermanos, y que todo el mundo lo sepa, es de que Cristo es el todo en todos, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y su gracia nos sostiene, su gracia nos sostendrá, hermanos, y pase lo que pase, venga lo que venga, esa verdad nunca fallará. Bendito sea su precioso nombre. Por eso, al terminar esta carta, hermanos, veamos el desafío que nos implica el comprender de que somos plenos en Cristo. ¿Cuánto esto significa para nuestra vida diaria? Le invito a que tengamos un tiempo de oración y demos gracias al Señor. Amado Padre, venimos ante ti agradecidos por Cristo nuestro Señor. Te adoramos, Señor, por Él. Qué maravilloso, mi Dios, es estar unidos a Cristo y ser sostenidos por Él. En estos tiempos donde el hombre siempre está luchando por agregar algo más a su vida que le haga sentirse valioso, nosotros no necesitamos nada más. Nosotros no debemos buscar nada más. No necesitamos los tesoros de este mundo. No necesitamos las riquezas de este mundo. No necesitamos la riqueza de este sistema. Señor, te tenemos a ti. ¿Qué más necesitamos? Nuestro corazón está pleno en ti. Y aunque las circunstancias sean difíciles, aunque quizás estemos en nuestras casas encerrados, aquí hay un hombre que estaba encerrado en una cárcel y aún así sabía de que la gracia de Dios estaba con él y de que él estaba allí seguro porque tú le sostenías. Nosotros también podemos saber de que estamos seguros porque tú nos sostienes, porque tu obra está completa, porque, Señor, nada más podemos agregar a lo que tú has hecho, Señor, porque tú eres el todo en todos, porque tú eres supremo, porque tú eres suficiente, porque tú gobiernas, Señor, toda la creación, el mundo espiritual, gobiernas la iglesia. Tú eres, Señor, quien administra los dones de la redención. Tú eres, Señor, la virtud. Tú eres, Señor, el gozo. Tú eres, Señor, la paz. Tú eres, Señor, nuestro todo. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Y que esta conciencia permanezca en tu iglesia en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de batalla. Mi Dios, tú eres el todo. En ti estamos completos. ¿Qué más necesitamos si te tenemos a ti? Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra y por este tiempo que hemos estado, Señor, recorriendo esta carta, donde te hemos podido ver de una manera muy maravillosa en toda tu plenitud. Gracias te doy, mi Dios, y pido que afirmes el corazón de tu iglesia, que sostengas a tu pueblo, Señor, sobre estas verdades que son eternas. Oramos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que la palabra del Señor se haga vida en nuestros corazones.
Amada Iglesia, una hermosa bendición el poder haber estado juntos. Gracias por acompañarnos durante estos 20 sermones en que hemos recorrido la carta de los Colosenses. Espero que estas verdades nos sostengan en estos tiempos tan particulares de dificultad. Dios les bendiga. Recuerde que tenemos que estar orando los unos por los otros, que tenemos que estar buscando al Señor constantemente y que debemos estar viendo cada día como una manifestación de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, del control y gobierno de Dios que tiene sobre todas las cosas. El Señor está en su trono. El Señor gobierna todo. La pandemia no le ha quitado poder a Dios. Tus enfermedades no han quitado el poder a Dios. Tus enfermedades no son una evidencia de que Dios no tiene todo el control. Tus dificultades no son evidencia de que Dios pareciera de que se le escapan las cosas de las manos. El Señor nunca tiene un plan B. El Señor gobierna todo según su decreto soberano. Confía en Él. Y si estas dificultades han venido es porque el Señor quiere darnos una especial y particular demostración de su poder a cada vida. El Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. El Señor les siga guardando. Muchas bendiciones.